más que nada. Es bastante corta la lectura, es bastante rápido de leer, pero en realidad eso que sucede ahí bastante ejemplifica harto a nosotros, nos ejemplifica y nos identifica a nosotros. ¿Qué cree usted que significa la palabra escandalizarse? Cuando dice aquí la enseñanza que el Señor le dice, vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué es lo que se entiende por escandalizarse? ¿Cómo? Avergonzarse. Escandalizarse. Asombrarse. ¿Qué más? Avergonzarse. Avergonzarse. ¿Qué más? ¿Eso significa escandalizarlo? ¿Escandalizarse? ¿Negarlo? No, no significa negarlo. Ni significa asombro. Ni significa avergonzarse. Ninguno de esas tres. Por eso es que es fácil caer igual que Pedro. No es algo consciente. Es algo preparado previamente por alguien. Pues la palabra escandalizarse viene del griego escandalizo. ¿Qué es parecido? Escandalizo. Y la palabra escandalizo significa poner lazo o trampa o una piedra para hacer tropezar. Es cuando yo pongo un lazo para cazar un ave, por ejemplo, y ese lazo está escondido. O pongo una trampa para cazar un ave, la trampa está escondida. La trampa está disimulada y el ave descuidadamente pasa por ahí y la trampa atrapa el ave y la deja totalmente a merced del cazador. Esta palabra significa eso, poner trampa, poner piedra o poner lazo para producir un tropiezo. Y se debería traducir tropezar. Tropezar. Es decir, vosotros tropezaréis por causa de mí esta noche. Ustedes van a tropezar por causa mía. Ustedes van a tropezar en mí. Yo voy a hacer el tropiezo para ustedes esta noche. Escandalizo. S-K. Escandalizo con Z. Esa palabra griega significa poner trampa, lazo o tropiezo para caer. Es decir, que aquí los discípulos, el Señor les dice, todos vosotros van a tropezar en mí esta noche. ¿Qué nos va a hacer tropezar en Cristo si Cristo no es tropiezo? Cristo no es para tropezar. Cristo es luz, Cristo dice la verdad, Cristo lo único que me señala es que yo no me caiga. Pero esa noche todos tropezamos. Eso significa esa palabra, tropezar. En una oportunidad Juan, que estaba en la cárcel, le manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Cristo o habremos de esperar a algún otro? Entonces, quiero que vayamos a Lucas 7, para que nos enfoquemos en lo que significa esta palabra. Aparece muchas veces en la Biblia, no lo vamos a mencionar todo, pero aparece muchas veces. Pero Lucas 7, ahí también aparece la palabra escandalizo en las lenguas originarias, que aquí se traduce ahora tropiezo, porque el español tiene una gran debilidad en cuanto a lo que la escritura se refiere. El español es muy rico para la lectura, para la poesía, es un idioma rico en palabras. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, por ser rico en muchas palabras, tiende a desviar el sentido de las lenguas originarias en las que se escribió la palabra. Se desvía hacia otro pensamiento, ¿ya? Dijimos que era avergonzarse, no es avergonzarse. Dijimos que era asombrarse,
o negarlo. No, esas son las consecuencias. Negar es la consecuencia de haber tropezado. ¿Ya? En Lucas capítulo 7, del verso 21, vamos a leer. Como ya le dije aquí, Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si eres tú el Cristo, o eres tú el que había de venir, o esperamos a otro. Y el verso 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? En otro evangelio dice: ¿eres tú el Cristo, o esperamos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, aquí la palabra aparece de nuevo, pero traducida tropiezo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esa palabra, ese Lucas 7:23, donde dice bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, esa palabra tropiezo es la misma palabra que aparece en el Evangelio que estamos estudiando: escandalizo. Es tropezar, poner trampa o lazo en el camino para tropezar. Bienaventurado todo aquel que en mí, o que no haya tropiezo en mí, es decir, que no tropiece en mí, que no se caiga en mí, o por mí, o por causa mía se tropieza, o encuentra tropiezo en lo que yo soy, en lo que yo digo, en lo que yo les enseño, lo que el Señor nos decía. Y aquí todos vosotros hallarán tropiezo en mí esta noche. Todos vosotros tropezarán en mí esta noche. ¿Cómo tropezar en Cristo? Claro, si Pedro lo dijo: pongo en Sion la principal piedra, angular, preciosa, probada, roca, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Quién cayó primero? ¿Qué es lo que significa tropezar en Cristo? Significa no entender quién es Cristo, no conocer quién es Cristo, y tropezar en lo que Cristo nos entrega para que no tropecemos, porque lo que Cristo nos entrega no es para que caigamos, para que nos ahorremos, sino que lo que Cristo nos entrega es para vida. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. En otra ocasión dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo he venido para darles vida en abundancia, etcétera, etcétera. Pero aquí los discípulos todos tropezaron, y no tropezaron en nadie más que en Cristo. Es decir, Cristo fue un tropiezo esa noche para ellos. ¿Por qué fue un tropiezo? Pedro fue más audaz, por decirlo así, y dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún hasta morir por ti. No, Pedro lo dice. No va a ser así. Antes que el gallo cante, en algunos evangelios dice: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces, o antes que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3 veces. Eso lo dice Marcos. Como haya sido, 2 veces antes o antes que cantara, como haya sido, pero lo importante es que aquí Pedro primero le promete al Señor que no va a escandalizarse, que Él no va a tropezar en Él, que Cristo para Él no va a ser un tropiezo esta noche, que Él no va a caer en lo que los demás van a caer. Yo hasta la muerte soy capaz de ir por ti. Pero vemos que la realidad fue otra. Vemos que en realidad, cuando estaba la cosa bien fea y al maestro lo estaban empujando en el patio, como dice aquí Pedro, amiga, Jesús estaba en el patio de uno de los sumos sacerdotes donde el Señor lo estaba juzgando esa noche. Y Pedro se encuentra con la criada de aquel sacerdote, y la criada es la primera que le dice: tú soy uno de ellos. Y lo
Sí, tú andás igual porque tú hablaste del hada. Y comenzó a jurar y a maldecir, dice, o sea que fue fuerte la cosa, juró y maldijo, dijo algunas palabrotas, un par de palabrotas. O sea, como que aquí nosotros se nos hubiera salido algún garabatito. Dijo, no, ¿hasta cuándo me...? ¡Pip! Eso fue. Y claro, él había dicho que no y sucedió que sí. ¿Y nosotros? ¿Usted cree que no? No, sí, es fácil decir ahora sí, pero no tener conciencia de lo que estamos hablando. Sí, yo sí, claro. Sí, pero ¿y cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué fue? Claro, sí, pero sí, ¿cuándo? Soy consciente de que sí, realmente el gallo, yo lo negué 3 veces antes que el gallo cantara 2. Nosotros somos rápidos, ¿ve que respondimos requete contra rápido? Y al Señor también la respuesta fue súper rápida. Bueno, en esa imagen que yo le iba a mostrar, que en realidad por el proyector no se puede ver, o por el día, además en la noche se puede ver. Se ve a Pedro negando a Jesús a distancia, lo ve y lo que están haciendo, y Pedro está negando a Jesús. Y cuando lo niega, Jesús lo mira en el video, obviamente no se sabe si fue así, pero lo mira y en la mirada Pedro se acuerda y como que el recuerdo va hacia atrás y se ve Pedro esa noche hablando con el Señor y diciéndole, Señor, yo a la cárcel por ti voy y si es necesario morir por ti. Y el Señor guarda silencio un ratito y lo mira y dice, esta noche, antes que el gallo cante me habrán negado 3 veces. Y dice, no. Y después la escena vuelve al momento y Pedro se acuerda que había dicho hace un par de horas nomás que iba a morir por él. Y acaba de maldecir y de jurar que no lo conoce. Que no tiene nada que ver con el Señor. Y ahí se le caen las lágrimas a Pedro. Cuando el gallo canta, Pedro se desespera. ¿Y qué habrá dicho? No lo sabemos, porque aquí dice que llora amargamente. Lloró amargamente, dice el pabajito del texto. Porque se dio cuenta que no era capaz de hacer lo que decía. Se dio cuenta que no era capaz de corresponder al amor de Dios. No era capaz. Y nosotros le respondimos a Dios, o sea, nosotros somos capaces, le respondemos a Dios como creemos que vamos a responder, porque una cosa nos pasa a nosotros, a cada rato, todos los días, varias veces. Creemos que vamos a actuar de una manera y terminamos actuando de otra. Creemos que vamos a hacer de una forma y terminamos siendo de otra. En todo nos pasa. Nos pasa hasta cuando nos vamos a comer una sopaipilla al casino. Ah, qué rico van a hacer sopaipilla. Buena disposición. Buena disposición. Ya yo como harina, ya yo como manteca, yo como zapallo. Buena disposición. Como Pedro tuvo una excelente disposición cuando habló con el Señor, yo a la muerte por ti. Total disposición. Pero ¿qué pasa cuando llega la hora de la sopaipilla y empezamos a vender y comenzamos a comer y más de algún alegato aparece? Más de alguna cara fea. Bueno, no había buena disposición. No era súper bonito o súper rico lo que íbamos a hacer. Más de alguna cara fea va a haber, más de algún alegato, más de alguien se va a ir hablando cosas que no debe. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Lo mismo que pasó con Pedro. Lo mismo. Y en todas las cosas que hacemos, cuando nos disponemos, por ejemplo, ya para evangelizar como a Jesús, más de alguna cara, más de algún descontento, por ahí en silencio es, pero más de algún descontento, más de alguna cosita de más que se dijo en el camino, más de alguna cosita que dijo, no, hace mucho frío. Usted ya con decir que hacía mucho frío,
Es exactamente lo mismo que le pasó a Pedro. Tropezamos en todo lo que el Señor nos pone para servir. Nos pone una evangelización, nos otorga los medios, por ejemplo, y cualquier cosita así, ¡pum!, tropezamos. Y ahí no estamos tropezando en nada más que en Cristo. Cristo viene a ser tropiezo para mí. O sea que Satanás pone la trampa, arma el lazo y sale ganando. Sale ganando porque más de uno caemos en la trampa. Bienaventurado, ese debería ser el texto. Lucas 7:23. Bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Ese debería ser el texto, porque ese es el significado de la palabra que aquí se usa como escandalizarse. Ahora en la escuela dominical nos habremos escandalizado alguno, o alguno habrá tropezado, o tropezará después que termine. Después, cuando vengamos a la tarde y vengamos con una buena disposición como la de Pedro, terminemos la reunión con más de alguno escandalizado por algo, o tropezar en algo, ¿no? Que no me saludó de la forma que yo pensaba, tropecé. Y yo venía con una tremenda disposición y me fui con otro sentimiento en el corazón. O cuando decimos sí, 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 y después salimos con que la cosa es... Decimos que sí, pero el resultado es cero compromiso a veces, mucho cero compromiso. No, sí, y después resulta que no. No, yo nunca, jamás, y resulta que estamos metidos hasta las patas después, hasta el cuello. No, yo me voy a esforzar, pero terminamos igual forjeando en algún momento. O cuando se idea algo como para que haya más comunión entre nosotros. Cualquier cosa. Las cosas son excusas. Fíjense que, a ver, una 11 que hagamos aquí es una excusa. La 11 es una excusa. ¿Cuál es el fin? De que haya comunión. Pero nos falta que digan, no, esta cuestión no se puede hacer nada más en la iglesia, no es para hacer esto, listo. Tropezó, se acabó. Sería todo. Hasta ahí no llegó la disposición. Volvió a tropezar. Bienaventurado que en mí, aunque no haya tropiezo en mí. Le hacemos regalo a los niños. Entonces después a una mamá no le gusta el regalo. Tropiezo, ¿no? Entonces por eso es que muchos de los pastores antiguos, los viejitos, no hacen nada. ¿Sabe por qué no hacen nada? Porque están hasta aquí. Cualquier cosa que hagan, siempre hay tropiezo. Y es para el Señor, ¿eh? Es para el Señor. Y para el Señor, en el Señor tropezamos. En el Señor viene a ser causa de tropiezo. Lo que tendría que terminar en comunión termina en discordia. Lo que tendría que terminar en conocimiento, en sabiduría, en aprendizaje, terminamos negando absolutamente lo que aprendimos. Y todo nos pasa, aquí nos pasa todo. Un alegadito así chiquitito, listo, sería todo tropiezo. Es tropiezo. Nos pasa. Pero no llevará vamos a ganar. No nos da ni frío ni calor. Y ahí está el problema. Porque cuando tropezamos, hay que llorar a ganar. Nos tiene que dar pena. Mucha pena. Por eso es que a veces, como dice Lazario, uno no quisiera ver nada o no saber nada, mejor ser tonto para no sufrir. Pero fíjense que uno como pastor después Dios le da una mirada a alguien y sabe qué es lo que está pensando. Pregúnteme por qué pasa eso, no tengo idea. Dios da eso. Un saludo, un beso en la mejilla y uno sabe hasta cómo viene, qué ánimo tiene. Si acaso está adorando la píldora o no. Es algo impresionante lo que ocurre.
Y por eso es que a veces uno tiene ganas de llorar más que de reír. Y ve que los hermanos no lloran amargamente. Tropiezo va, tropiezo viene. Ni frío ni calor. Aquí podemos decir, oh, Pedro se cayó, Pedro el barro. Sí, pero padre, lloró amargamente. Lloró amargamente. Y ahí es donde nosotros somos totalmente diferentes a Pedro. Nosotros no ni lloramos. No se nos mueve ni un pelo. No lloramos amargamente por la metida de pata que nos mandaron. No lloramos amargamente para nada. Y si no lloramos amargamente, ¿qué está pasando? Ahí está el problema. Si el problema no es tropezar, porque es imposible que no vengan tropiezos. Lo mismo, esa es la misma palabra, escandalizo. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. O sea, es imposible que no nos equivoquemos, que no nos caigamos, que no metamos las patas, es imposible. Pero ¿cuál es la reacción que vamos a tener después que metimos las patas? ¿Va a hacernos los tontos? ¿Como que nada pasó? ¿Como que yo no hice nada? Fíjese lo que ocurre, el hermano no le gusta que le tomen el apellido desde aquí. O sea, yo le diga, por ejemplo, Jaimito, no lo haga más. Nombró a Jaime. Pero cuando Jaime se desnuda frente a toda la iglesia, ni frío ni calor. Estoy poniendo un ejemplo, Jaime. Fíjese que cuando nosotros nos desnudamos, echamos peso. Frente a todos los hermanos nos desnudamos. Pero cuando Dios nos desnuda, no nos gusta. Nos gusta empilucharnos nosotros, pero no que nos empiluche Dios. Cuando Dios nos desnuda, es con razón. Y cuando nosotros nos desnudamos, es por torpeza y tontera. Es por necedad y estupidez. Pero no nos da frío ni calor después que metimos la pata. No. Ni lloramos amargamente tampoco. ¿Te le ocurre? Más encima nos encontramos la razón. Sacamos pecho tosuamente y queremos seguir en la misma. Pero no es así. Estamos hablando de un hombre iracundo, demasiado rápido para actuar sin pensar. Es Pedro, el carácter de fuerte. Pero este hombre de carácter fuerte, iracundo, este hombre que comete tremenda tamaña tontera aquí, lloró amargamente. Haya sido después que Gallo cantó, porque lo ideal para Dios habría sido darse cuenta antes, ¿no es cierto? Esto es lo que Jesús me dijo, no, cayó redondito, se fue tal cual como Jesús se lo había dicho. Y no pudo contra su humanidad. No pudo. Su humanidad se lo llevó. Y a usted y a mí no nos llega la humanidad. Pero no llega. Llega un momento en que nos cegamos, sea por la causa que sea. No solo ira ni contienda, estamos hablando de todo tipo de cosas. Y la humanidad nuestra nos llega y como que ni cuenta nos damos. Y ¡fum! Y hasta ahí no llega. El problema es que es la reacción después de, porque ya ocurrió. Y es imposible que no ocurra, va a ocurrir siempre. El problema es qué pasa después que ocurre. Rectifico. Digo chula. Y me da pena, tristeza. O me da tristeza que no haya sucedido lo que yo pensaba o lo que yo quería. O es tristeza de haber tropezado en Jesús y que Jesús venga a hacer tropiezo para mí. Porque cuando hay un momento de conflicto, ya sea que voy a pelear con alguien, me agarré con alguien, en ese momento tengo dos opciones. O agarrarme o no agarrarme. Tengo dos opciones. O me agarro con esa persona o no me agarro con esa persona. Si me agarro, fregué. Caí, tropecé. Y dice, pero bueno, ahí no tropezó en Cristo, si el hombre era el que no, nada que ver.
Porque esa situación Dios la ha permitido para, a ver, sí, recuerdo las palabras que Cristo me dijo antes que sucediera. Porque aquí la palabra se la dijo antes que sucediera. Y muchas veces nosotros ni nos acordamos de lo que Cristo ya nos ha dicho toda la vida. Toda la vida, ¿cuántas veces? 1000 veces, 2000, 3000 veces nos ha dicho, y cuando llega el momento ni nos acordamos de la palabra de Jesús, ¡fua! Y abrazamos, y después, pero después, ¿qué pasa? Muchos ni lloran, no se les mueve un pelo. Y ahí está el problema, que deberíamos llorar amargamente, dándonos cuenta de que no le hemos fallado a fulano, mengano ni a sutano, sino que le fallamos al Señor. Al Señor le fallamos. Nos pilló escapando. Nos pilló el Señor ahí, nos pilló. Porque mira a Pedro, antes de que esto sucediera, Jesús se lo dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo se lo he permitido. Mire, esto que le va a pasar después es el zarandeo. Es el lazo que le iba a poner Satanás. Es decir, Satanás le dijo: Jesús, déjame ponerle el lazo a Pedro, déjame ponerle una piedra para que caiga. Y yo se lo permití. Mire, Jesús le permitió a Satanás ponerle lazo a Pedro. Pero yo he orado a mi Padre para que no te falte la fe. ¿Qué significa he orado a mi Padre para que no te falte la fe? Muchos podrán pensar que no te falte la fe es que le haya dicho antes de negarlo: no, el lazo de Satanás, no voy a caer. No, cayó, tropezó. ¿Y dónde estuvo la no falta de fe? Usted podría analizar y decir: no, ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Igual nomás negó. No le faltó la fe. Porque Jesús oró para que no le faltara. Y la fe no le faltó. ¿Dónde vemos que no le faltó la fe? En que siguió mirando a Jesús. Siguió mirando a Jesús, no apartó su mirada. Porque seguir mirando a Cristo causa vergüenza después, ¿o no? Causa dolor, causa pena. Al que no le ha faltado la fe. Si no le falta la fe, entonces después de caer en el lazo de Satanás, va a haber tristeza y amargura. Y no vamos a querer apartar la mirada del Señor, aunque mirarlo nos cause dolor, tristeza y vergüenza de haber fallado. Pero es una cosa que sabemos: ¿a quién iremos? ¿A quién le vamos a pedir perdón? ¿Quién nos va a soportar? ¿Quién nos va a perdonar como Él? ¿Quién nos va a entender? ¿Quién va a ser tan bueno como Él? Si tropezamos, tenemos que llorar amargamente. Y eso significa que no nos ha faltado la fe. Pero si te da lo mismo tropezar y seguir como que nada, más encima siendo más choro todavía, te digo que no tienes una pizca de fe en tu corazón, ni una pizca siquiera. Pero si tu corazón se duele, que no se duela por orgullo, que se duele como se dolió el de Pedro. Un hombre iracundo, sí, díganme todo lo que quieran, podría decir Pedro en esta mañana: díganme todo lo que quieran, que soy iracundo, que soy rápido de reaccionar, pero no me falta la fe, porque sé que en nadie más voy a recibir perdón, en nadie más voy a recibir consuelo, y nadie más me va a entender lo que pasé y lo que viví, solo Jesús. Entonces eso debe hacernos reaccionar y decir: pucha, la embarré, voy a tener que pedir perdón si es necesario, sí, voy a tener que, así como públicamente hice algo, públicamente voy a tener que restaurarlo, etcétera.
Y eso va a significar recién que no nos faltó la fe. Gloria a Dios. Porque 7 veces cae el justo. Y de todas ellas, Jehová lo librará. ¿Qué significa lo librará? Si ya cayó, ¿de qué lo libró? Librar significa salvar. Porque aunque caiga, si llora amargamente, si le duele su alma y su corazón de haber fallado, entonces Jehová lo salvará. Jehová lo levantará. Por eso, hermano, analicemos esto, ¿no? Que no están así, ¿no? Y no es para echarle la culpa a Pedro. Yo no habría hecho lo mismo. Quizás habría mucho vuelto atrás antes que llegara ese momento. Habríamos fallado 1000 veces antes. Gloria a Dios. Pedro, pero yo he orado a mi Padre para que no te falte la fe. Gracias, Señor. No apartemos la mirada del Señor. Amén. Reconozcámonos torpes y cuando nos metamos la espada digamos, sí, yo soy, es mi culpa. Y restauremos la metida. Amén. No, ya, Satanás puso lazo ya. Caí ya, tropecé ya. Pero no voy a salir del lazo. No va a salir del lazo, no va a salir del tropiezo. Voy a llorarle a mi Señor porque tengo una amargura en el alma terrible por lo que he hecho. Y voy a seguir a Jesús igual. Aunque sea de atrás. Porque tiene que haberse sentido muy indigno, Pedro. No soy digno ni de mirarlo. Pero algo había en él que anhelaba con toda su alma seguir mirando a Jesús. Seguir amando a Jesús. Porque nadie más, Pedro, con toda su vida, había encontrado a alguien semejante al Señor. Y creo que usted, ni yo, jamás encontrará en esta vida a alguien semejante al Señor. Ni esposo ni esposa, ni siquiera hijos. Nadie se asemeja al amor de Cristo. Así que perdónenos el Señor por todo el mal que hemos hecho. Pero no nos falte la fe ni apartemos la mirada de aquel que puede tener de nosotros misericordia. Que su nombre sea glorificado esta mañana. Y vamos a dar la para agradecer a Dios su palabra.